Apreciados hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y gracias a Dios por permitirme una vez más poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Y en esta oportunidad vamos a tratar el tema del sufrimiento que produce bendición y que lo encontramos en Primera de Pedro capítulo 4, versículos 12 al 19. Antes de leer la palabra del Señor, vamos a tener un tiempo de oración. Oremos. Señor y Padre nuestro, en esta oportunidad nuevamente nos acercamos a su presencia, agradecidos por su cuidado, por su protección, agradecidos por permitirnos este tiempo de abrir su palabra y meditar en ella. Oramos pidiendo que nos dé sabiduría, que su Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y nos ayude a entender lo que usted tiene preparado para nuestras vidas. Permítanos, Señor, despojarnos de todo aquello que puede interferir en la meditación de su palabra. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la Escritura en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12 adelante: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de las bendiciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entretenerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que lo que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. En el mundo hay muchos cristianos que son perseguidos simplemente por ser seguidores de Jesús. Sufren burlas, insultos, agresiones, marginaciones, encarcelamientos y algunos incluso la muerte. Pero no olvidemos que la persecución a la iglesia siempre se ha dado a lo largo de toda la historia. Incluso vemos que el Señor Jesús fue perseguido cuando estuvo aquí en la tierra, haciendo el trabajo de redención para la humanidad. La ONG cristiana Open Door, en castellano Puertas Abiertas, informa sobre el aumento de la persecución a los cristianos en los últimos años. Se ha asesinado, según los datos que ellos proporcionan, 4.761 cristianos. Certifican que unos 250 millones de cristianos en todo el mundo
sufren algún tipo de persecución. Esto es, 1 de cada 10 cristianos es perseguido por su fe. De los 150 países que han examinado esta ONG, registran 73 con un nivel de persecución alta, muy alta o extrema. Antes se hablaba de persecución extrema solamente en Corea del Norte, pero ahora son muchos más países dentro de los cuales podemos mencionar Corea del Norte, Nigeria, República Dominicana, República Democrática del Congo, Pakistán, China, Afganistán, Somalia, Libia, etc. Es decir, se han sumado varios países donde la persecución está siendo extrema. El apóstol Pedro en estos versículos vuelve a encomiar los padecimientos que sufren los cristianos y exhorta a sus lectores a que no se turben por ello, sino que más bien tengan por dichosos este sufrimiento. Probablemente Pedro estaba hablando a los cristianos cuando ya estaba empezando a sufrir la persecución más brutal de la historia del cristianismo a manos de Nerón, por los años 60-64, quien terminó con la vida de miles de cristianos a lo largo y ancho de todo el imperio romano. Estimado oyente, quizá nosotros no lleguemos a sufrir una persecución como esta, pero sí sabemos que en otros lugares, como hemos mencionado anteriormente, sí está sucediendo. Los cristianos están sufriendo. Pero eso no quiere decir que si no vamos a sufrir una persecución como esa, no vamos a tener ningún problema, ninguna dificultad que enfrentar. Vamos a enfrentar dificultades. Y de esto es lo que el apóstol Pedro nos está hablando en este capítulo 4. Esta sección se divide en dos partes, pues el apóstol presenta dos razones por las cuales los cristianos sufren en este mundo a causa de su fe. Y la primera de ellas lo encontramos en los versículos 12 al 16, donde el apóstol Pedro dice que hay un sufrimiento de parte de los hombres que atacan a los creyentes. Y el segundo punto es de parte de Dios por ser sus hijos que necesitan disciplina. Entonces vamos a centrarnos en estos dos puntos y vamos a ver el primero de ellos que dice de parte de los hombres que atacan a los creyentes en los versículos 12 al 17. El apóstol Pedro inicia esta sección con la expresión amados. No os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, lo cual indica que la iglesia ya estaba pasando por momentos difíciles. De lo contrario, hubiese dicho del fuego de prueba que sobrevendrá. Pero él dice de la prueba de fuego que ha sobrevenido a ustedes. El autor sagrado advierte a sus lectores que no deben extrañarse de lo que está sucediendo contra ellos por causa de los enemigos del Señor. Más bien les dice, por el contrario, deben tener muy presente para poder entender y saber cómo actuar frente a estas pruebas. Es decir, no deben tratar de desconocer, de desuir eso. Hay que escuchar que estos padecimientos el cristiano lo va a sufrir. Pero el apóstol Pedro se preocupa aquí
por decirnos cómo tenemos que enfrentar esa situación. Y lo propone con las siguientes pautas que debemos tener. Y son 4. La primera de ellas dice que debemos ver este sufrimiento como una prueba purificadora. Y eso lo encontramos en el versículo 12, donde efectivamente el vocablo que utiliza aquí Pedro es purosei, que es exactamente para referirse a una prueba purificadora. El método que se utiliza para refinar los metales y que ya lo había mencionado en el capítulo 1, versículo 7, donde dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. El apóstol Pedro ya había mencionado el fuego de la prueba en varias ocasiones, porque él había experimentado reiteradamente el sufrimiento. Y aún él sabía que faltaba mucho más, sobre todo cuando él muere como mártir de la iglesia. En segundo lugar, dice que no resignarse, sino regocijarse. Es decir, cuando el cristiano enfrenta dificultades, no debe resignarse. Pedro está diciendo a los creyentes que no deben darse por vencidos o dejarse victimizar por las dificultades, sino por el contrario motiva al cristiano a regocijarse. Y muchos dirán, pero Pedro está pidiendo que me regocije con el sufrimiento. Sí, eso es lo que está diciendo Pedro. Pero miren ustedes aquí, la idea es que el cristiano debe mantener una continua actitud de gozo mientras sufre las adversidades que implica el ser cristiano. Lo cual significa que tu gozo debe ser siempre y cuando padezcas en calidad de discípulo de Cristo, no cuando sufras por ser un malhechor. Y hay una diferencia que más adelante lo vamos a observar. El sufrimiento por seguir a Cristo nos prepara para la venida del Señor. Y el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 17, va a apoyar esta idea. Y dice lo siguiente, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. También hay otros textos como 1 Corintios 1:5, 4:10, Filipenses 3:10, Colosenses 1:24, que muestran que el sufrimiento por seguir a Cristo formaba parte y forma parte de la gracia destinada a los creyentes, del mismo modo que constituía el destino del Hijo del Hombre. Y eso lo podemos observar en Lucas 24:26, cuando se refiere específicamente al Señor Jesús. Y dice en forma de pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Qué mejor manera de seguir las pisadas de nuestro Maestro llevando su vituperio? Como nos menciona Hebreos capítulo 13, versículos 12 y 13, por lo cual también Jesús,
para satisfacer al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de las puertas. Salgamos, pues, a él fuera del campamento, llevando su vituperio. A la luz de todos estos pasajes, podemos decir con seguridad que el sufrimiento es parte de la vida del cristiano. El sufrimiento por causa del Señor nos permite desarrollar nuestra fe, nos permite madurar, nos permite enfrentar al pecado, a las dificultades y con la ayuda del Señor salir victoriosos. Entonces, como cristianos no debemos huir de los problemas, sino enfrentarlos con la ayuda del Señor, pero nunca desmayar en nuestra fe. En tercer lugar, dice, si somos vituperados por Cristo, somos bienaventurados. Y eso lo muestra en el versículo 14. Pedro nos dice, ¿por qué debemos entenderlo de esa manera? Y dice, porque el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ahora miren ustedes esta expresión. Esta es una de las declaraciones hermosas. Saber que el Espíritu de Dios reposa sobre cada uno de nosotros. Y saber que el Espíritu glorioso de Dios que descendió sobre Cristo para ungirle, como dice en Juan 1:29 a 34, había descendido también sobre ellos para reposar como la Shekinah de antaño. La Shekinah que era la presencia de Dios dentro del pueblo de Israel. Lo cual nos muestra y nos da la seguridad de que al ser uno mismo el Espíritu de Dios, de Cristo y del cristiano, todos los sufrimientos como la gloria de Cristo han de ser reflejados en el cristiano. Así como Cristo sufrió y fue glorificado, también el cristiano puede sufrir y al final va a ser glorificado. Cuando Pablo fue elegido como apóstol, el Señor le dijo en Hechos 9:16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, el ser cristiano significa enfrentar una serie de pruebas, enfrentar una serie de dificultades. Y la razón es porque Satanás va a estar siempre luchando contra los hijos de Dios porque no quiere que estén fuera del camino que Él proclama. Quiere traerlos hacia Él, quiere sacarlos del camino del Señor. Pablo había llegado al extremo del sufrimiento e incluso cuando supo que podría perder la vida, dijo en Filipenses capítulo 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y amados hermanos, debemos en este versículo poner el énfasis en la primera parte del versículo y no solamente en la segunda, porque a veces siempre enfocamos la segunda parte, el morir es ganancia. Pero el apóstol Pablo muestra que el fundamento para decir el morir es ganancia está en la primera parte de este versículo, la cual dice, para mí el vivir es Cristo. En otras palabras, si vivimos en Cristo, tendremos la seguridad de que la muerte es ganancia.
Si vivimos alejados de Cristo, la muerte simplemente nos lleva a la condenación eterna. Y eso es lo que tenemos que enfatizar aquí. Y por eso el apóstol Pedro dice que nosotros debemos ver el sufrimiento, el vituperio, cuando es por Cristo, debemos verlo como una bienaventuranza para nosotros. Pero en cuarto lugar, dice sufrir por ser cristiano y no por ser pecadores. Y eso lo encontramos en los versículos 15 y 16. Pero el apóstol Pedro ya lo ha desarrollado también en el capítulo 2, versículo 19 y en el capítulo 3, versículos 13 al 17. Pero también aquí en los versículos 15 al 16 de este cuarto capítulo, vuelve Pedro a insistir en que ningún cristiano debe padecer por ser un malhechor, sino por ser cristiano o defensor del cristianismo. Si ese es el caso del sufrimiento, Pedro dice, no debes resentirte ni avergonzarte. Por el contrario, debes saber que esta es una forma de glorificar a Dios. Y es importante observar aquí el contraste que el apóstol Pedro hace cuando marca la diferencia entre la causa del sufrimiento al decir, ninguno padezca sufrimiento por homicida, ladrón, malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Este tipo de sufrimiento no glorifica a Dios. Es un sufrimiento como producto del pecado, pero no glorifica a Dios. En cambio, dice Pedro, si el sufrimiento es por causa de Cristo, este sufrimiento sí glorifica a Dios y no debe ser motivo de vergüenza para el cristiano, sino por el contrario, debe sentirse gozoso porque sabe que por defender su fe está sufriendo, pero no está cayendo. Por eso dice Pedro, debemos alegrarnos, debemos gozarnos, porque es una manera de cómo estamos glorificando el nombre de Dios. El segundo punto dice, el sufrimiento puede ser de parte de Dios por ser sus hijos que necesitan disciplina. Y esto lo encontramos en los versículos 17 al 19. El sufrimiento puede ser una disciplina que nuestro Padre Celestial aplica a sus hijos. Y esto es justamente a lo que se refiere el apóstol Pedro en estos versículos 17 y 18. Y no olvidemos que aún las persecuciones que sufren los creyentes por causa del Evangelio entran dentro de la disciplina del Padre. Todo ello forma parte del crisol en que se pone a prueba el carácter del creyente, conforme nos decía en el versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Cuando hablamos aquí del crisol de las pruebas, estamos hablando en una forma figurativa. Tomando como ejemplo el proceso por medio del cual se purifica al metal. Y en el versículo 17 el apóstol Pedro está hablando de esa purificación en el tiempo que ha llegado. Dice, ha llegado el tiempo, es decir, el kairos. Y para entender
cuál es el tiempo del que Pedro está hablando, conviene recordar que la muerte de Cristo ha iniciado la era escatológica, el último tiempo que menciona Juan en 1 Juan 2:18, donde encontramos lo siguiente: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. De allí que el apóstol considere los padecimientos del creyente como una especie de prueba en esta vida. Y justamente en estos últimos tiempos estamos viviendo situaciones muy difíciles, donde empiezan a haber presiones para apartarse de las cosas del Señor, donde autoridades están tratando de incentivar doctrinas o enseñanzas contrarias a las que el Señor ha establecido. Esos son los anticristos, los que están en contra de las enseñanzas de nuestro Dios. Este es entonces el juicio de Dios sobre su causa, sobre sus hijos, sobre aquellos que forman parte de ese pueblo que Él ha comprado por su sangre. Y sabemos también con claridad que después de la muerte, para el creyente genuino, solo existe el juicio de recompensa, como podemos observar en lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero también en 1 Corintios 3, 13 al 15, Pablo va a enfatizar esta idea diciendo lo siguiente: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo no será salvo, aunque así como por fuego. En estas dos citas que acabo de mencionar del apóstol Pablo, se enfatiza con bastante claridad lo que significa esta prueba para el cristiano. Y no tenemos que verlo, por eso dice Pedro, como un castigo, sino como una forma que Dios está corrigiéndonos o probando o hacer que madure nuestra fe. Al final de todo, si soportamos todo ello, si salimos aprobados de esto, recibiremos la victoria. Por otro lado, el apóstol Pedro nos aclara que el juicio empieza por la casa de Dios. Y esto ha sido anunciado en repetidas oportunidades por los profetas en el Antiguo Testamento. Y por ejemplo, Zacarías dice lo siguiente en el capítulo 13, versículo 7 adelante: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes
serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte y lo fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. La estrategia divina ha sido siempre disciplinar a los suyos por medio de los malvados antes de que estos sean destruidos. Y eso lo podemos observar a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios se apartaba de él, mandaba a una nación pagana para que los derrotara, los destruyera, los apresara, los llevara cautivos, etcétera, etcétera. Y una vez que había arrepentimiento, otra vez eran recuperados. Pero siempre Dios está utilizando a estos malvados para corregir a su pueblo. El apóstol en el versículo 17, la parte B, hace notar que si el juicio de Dios, representado por la drástica disciplina que impone a la familia de la fe, es tan severo, hace una pregunta el apóstol: ¿cuál será el fin de los que rehúsan aceptar el mensaje del Evangelio? Y no está aquí el apóstol Pablo tratando de desanimar a los cristianos y a los no cristianos, sino al contrario, está tratando de hacerlos reflexionar. Por eso dice, si tan severo es Dios con los suyos perseguidos, ¿qué será con los rebeldes perseguidores? Y hay una diferencia muy notoria y debe hacer pensar a todos aquellos especialmente que no son creyentes. Y la diferencia es esta: los cristianos sufren ahora en la carne para aparecer espiritualmente vivos en el día de Jesucristo, como nos dice en el versículo 6. Miren ustedes, porque por esto también ha sido predicado en el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. En cambio, los incrédulos no sacan ningún provecho de lo que aquí pueden sufrir, sino que su juicio final terminará con la muerte eterna. Porque es claro lo que la Escritura dice: el que muere sin el Señor ya ha sido condenado. El que muere con el Señor tendrá la vida eterna. Profundiza esta idea en el versículo 18, donde manifiesta lo siguiente: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Aquí hace énfasis en los dolorosos sacrificios y en las múltiples purificaciones que el genuino creyente ha de afrontar para que se desprenda de él la escoria que en el conflicto con el mundo, con el diablo y con sus propias concupiscencias se le han pegado. Como dice el orfebre cuando está purificando el metal: mientras más fuego se le ponga, más puro va a quedar. También el cristiano va a hacer lo mismo. Y por eso finalizamos con el versículo 19, donde el apóstol Pedro está diciendo lo siguiente: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios,
encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Establece aquí una especie de resumen de lo que debe ser la vida del cristiano, la vida frente al sufrimiento. Y lo hace bajo 4 ideas que son las siguientes. La primera dice, también los buenos padecen, pero con el fin de ser probados o purificados. En segundo lugar, la exhortación va dirigida a aquellos que sufren conforme a la voluntad de Dios, es decir, conforme a la causa que Dios quiere, no por crímenes que cometan ellos mismos, sino por defender la fe. En tercer lugar, dice, deben confiar su alma al fiel Creador, el cual puede protegerlos, aquello que no puede ser destruido por el perseguidor. Y Mateo capítulo 10, versículo 28 nos dice, y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquellos que pueden destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por eso Pedro dice, confiemos nuestras almas al Señor, porque estando con Él, el enemigo no le puede hacer nada. Y en cuarto lugar, dice, esta entrega no ha de ser algo solamente expresado con palabras, sino llevado a acciones. Esta entrega que nosotros hacemos como cristianos en las manos del Señor debe ser también con acciones. Dice, sino que ha de ser realizada practicando el bien. No de palabras, sino de hechos. Que no se quede solamente en palabras, sino que eso se haga en realidad. Hermanos, con estas palabras al final de este capítulo, el apóstol Pedro resume su exhortación a sufrir según la voluntad de Dios y el ejemplo de Cristo. Es decir, a sufrir practicando el bien, como ya nos dice en el capítulo 2, versículo 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Lo que dijimos hace un momento. Esa es la gran diferencia. Si tú sufres por tus malas obras, por tus malas acciones, eso no glorifica a Dios. Pero si tú sufres por defender tu fe, defender al cristianismo, ese sufrimiento es aprobado por Dios. ¿Cuál de ellos quieres ser tú? ¿Sufrir por Cristo o sufrir por tus pecados, por tus maldades, por tus desobediencias? Piénsalo bien y actúa según lo que el apóstol nos está diciendo en esta oportunidad. Y piensa en lo que él dice. Si sufrimos por el Señor, estamos glorificando a nuestro Dios. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, le damos gracias por su palabra
porque nos exhorta a luchar, a enfrentarnos contra el pecado, aun cuando tengamos que sufrir, aun cuando esto nos cueste dolor, lágrimas. Pero Señor, sabemos que estamos defendiendo nuestra fe y que estamos luchando por mantenernos en el camino suyo y que estamos buscando que de esa manera glorificar su nombre. Señor, no nos deje. Ayúdenos a ser fuertes, ayúdenos a que cada día podamos enfrentar con mayor fuerza a estas tentaciones y poder salir victoriosos con su ayuda y su dirección, sabiendo que esto es simplemente para mostrar nuestra fe, para glorificar su nombre y para recibir la vida eterna en su presencia. Señor, le agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén.